Bienvenidos a Lectores Bíblicos, un espacio donde la profundidad de las Escrituras toma vida. Nuestro objetivo es sumergirnos en las palabras originales, explorando su contexto histórico, espiritual y lingüístico. Aquí aprenderemos juntos a ver más allá de la traducción, conectándonos con el mensaje eterno del Eterno. Si te apasiona el estudio de la Biblia desde sus raíces, este canal es para ti. Te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y compartas este contenido para que juntos sigamos aprendiendo. Comencemos. Hoy comenzamos con la primera entrega de nuestra serie sobre Génesis 1:1, un versículo que, aunque breve, contiene las bases de todo lo que entendemos como creación, propósito y gracia divina. Prepárate para descubrir cómo cada palabra y cada letra encierran un mensaje profundo dirigido a todos nosotros. A lo largo de esta serie exploraremos cómo Génesis 1:1 nos revela el plan eterno del Creador, el pacto con su creación, el propósito mismo de la existencia, la centralidad del Mesías, el libre albedrío que nos fue dado y la gracia que se extiende desde antes de la creación. Cada uno de esos aspectos se conecta profundamente con el primer versículo de la Biblia y juntos descubriremos cómo. Comencemos leyendo el versículo original en hebreo, tal como aparece en Génesis 1:1 o Bereshit, y dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que traducido al español diría: en principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos y la tierra. Es importante recordar que el hebreo se lee de derecha a izquierda y cada palabra tiene un peso significativo, tanto en su significado como en su estructura. En este video desglosaremos específicamente la primera palabra, Bereshit, explorando su mensaje oculto y sus conexiones con el Mesías y el propósito divino. La primera palabra de la Biblia, Bereshit, es nuestro punto de partida. No es casual que el relato de la creación inicie con esta palabra. Hoy profundizaremos en su significado, desentrañando sus matices y explorando cómo cada letra contiene una riqueza de simbolismo y propósito. Nuestro enfoque será profundo. Exploraremos cómo el hebreo antiguo, con sus letras y simbolismos, revela mensajes ocultos. Analizaremos cómo las palabras pueden transformarse al agregar los puntos vocálicos y cómo las traducciones a menudo limitan nuestra comprensión. Este ejercicio no solo es lingüístico, sino también espiritual. Tradicionalmente, Bereshit se ha traducido como "en el principio", que en el sentido más intuitivo significa el comienzo de algo. Además, esta traducción es imprecisa, ya que debería ser más simple, decir solo "en principio". Esta diferencia puede parecer menor, pero en realidad abre una puerta a interpretaciones más profundas. Cuando confiamos únicamente en una traducción, estamos aceptando la interpretación de un tercero. Esto, de cierta manera, nos priva de interactuar directamente con la riqueza de la escritura en su idioma original. Veamos ahora cómo Bereshit puede ser desglosada. Primero observamos que en el hebreo original, entre comillas, no lleva el artículo definido el cual debería aparecer como una letra Hei dentro de la palabra, quedando así. Por lo tanto, la traducción más precisa sería "en principio" y no "en el principio". Esto se debe en parte a los puntos vocálicos o nekudot añadidos alrededor de los siglos 9 y 10 de nuestra era, que serían estos. Estos puntos determinan la pronunciación y en algunos casos el significado de las palabras. Antes del siglo 9 de nuestra era, las palabras estaban sin estas puntuaciones y no describían precisamente su pronunciación. Se encontraban así. Además, estos caracteres son de origen babilónico y fueron adaptados por el pueblo israelita durante su estancia en Babilonia. Antes de ese periodo se usaba el paleohebreo, que es este, y este deriva del proto-cananeo, que a su vez está relacionado con el egipcio.
Aquí con este desdoblamiento lo que quiero hacer notar es que la palabra Bereshit en el español se entiende como dos palabras separadas, ¿sí? Donde Bet representa significado en y Reshit es la traducción ya principio, por eso es en principio. Ahora, la palabra Reshit, que traduce como principio, proviene etimológicamente de la palabra Rosh, significa cabeza, y Bet, que es la primera letra, significa casa. Y estas son sus representaciones en paleohebreo y protocananeo. Ahora, esta es carácter babilónico, el cual está relacionado a perdón, paleohebreo, y el protocananeo ya tiene una representación más pictográfica, donde está representando lo que es una casa, que veremos a continuación. Por lo tanto, Bereshit no es solo el inicio en términos de tiempo, sino también se puede entender como un encabezamiento, como algo principal, lo que nos lleva a reflexionar sobre el propósito fundamental de la creación. Hacemos un paréntesis para explorar un aspecto interesante del hebreo bíblico, que son los puntos vocálicos o nekuot, que son estos puntitos que se agregan aquí. Estos se añadieron alrededor del siglo IX de nuestra era, como ya había comentado, y fueron añadidos para estandarizar la pronunciación, pero su colocación no solo afecta el sonido, sino también el significado de las palabras. Por ejemplo, esta palabra que la podemos encontrar en la escritura se puede pronunciar de dos maneras, ¿sí? Y cada pronunciación tiene un significado diferente. Pero, ¿quién decidió qué pronunciación darle? Pues esto lo hicieron los masoretas. Entonces, es importante ver de qué palabra original viene para poder entender el significado más profundo u original, si quieren verlo. Aquí en azul dice Sefer y significa escrito, documento o libro. Y acá en naranja dice Saper, que significa contar, o dependiendo del contexto, incluso significa peluquero. Este es un recordatorio importante, ya que los puntos vocálicos no solo guían la pronunciación, sino que también son una forma de interpretación. Por lo tanto, cada vez que leemos una traducción, estamos interactuando con una interpretación de los textos originales. Volvamos a la palabra Bereshit y enfoquémonos en su primera letra, la Bet. En hebreo, esta letra representa una casa de campaña o una habitación, lo que nos habla de la creación como una morada. Pero no es solo eso. La Bet también es la segunda letra del alefato, por lo tanto, es asociada al número 2. Esta conexión con el número 2 puede indicarnos que había algo previo a la creación actual, ya que la primera palabra de la escritura comienza con 2 o con la segunda letra del alefato, que es el abecedario hebreo. Entonces, podría haber una etapa anterior en el propósito divino. También podemos entenderlo como una señal de que la creación es una morada temporal para la humanidad, mientras transitamos hacia la redención. En el contexto más antiguo, la Bet, como ya comentaba, deriva de la imagen de una tienda de campaña, que simboliza protección o un lugar de reunión. Esto puede interpretarse como una referencia a nuestro caminar en este mundo, similar al viaje del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. De manera simbólica, la Bet también representa al ser humano como la morada del espíritu, un templo donde el Eterno habita y guía nuestra vida. Ahora nos enfocamos en Reshit, que es la segunda parte de la palabra, y esta comparte su raíz con Rosh, que significa cabeza. Esta relación nos lleva a entender que Bereshit
no solo habla del comienzo temporal, sino de algo principal, un encabezamiento. Al analizar su origen, vemos que estas letras también pueden formar la palabra eras, que significa desposar o comprometerse. Esto nos da pista sobre el compromiso divino en la creación y nos conecta con la idea de la iglesia como la novia del Mesías. Como leemos en Apocalipsis 19:7, que dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Etimológicamente, como ya comenté, la base de la palabra Reshit es Rosh, que significa cabeza. ¿Pero quién es la cabeza? Pues la respuesta claramente es el Mesías, y lo podemos leer en Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, donde el primero dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y Efesios 5 viene, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia. Esto refuerza la idea de que Bereshit no solo es un principio, sino una declaración del protagonismo del Mesías en la creación. Entonces, ¿qué significa Reshit? Puede interpretarse de varias maneras. Encabezamiento, que es lo que lidera o es principal. Lo mejor, que es lo más elevado en calidad o en importancia. O lo primero, lo que inaugura o comienza. Sin embargo, me parece que la interpretación más adecuada aquí es encabezamiento, porque no solo indica el inicio, sino también lo principal en rango o importancia. Para conectar esto con el Mesías, volvamos a Efesios 1 del 22 al 23, donde se dice que el Padre sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza. Aunque Efesios fue escrito en griego, podemos apoyarnos en la Septuaginta para entender que Kefalen, que es griego, que es cabeza, equivale a Rosh, en hebreo, que también es cabeza. Esto nos permite ver a Yeshua no solo como el principio, sino como el encabezamiento de toda la creación, el fundamento sobre el cual todo fue hecho. En 1 Corintios 15:20 se declara, pero ahora Mesías ha sido resucitado de entre los muertos, como primicias, del griego apargé, de los que duermen. Aquí vemos una conexión directa con Éxodo 23:19, donde la Septuaginta traduce como, Reshit como aparjas, que significa primicias. Además, en ese mismo versículo, Éxodo 23:19, se traduce bikurim o bikurí como protogenematon, que significa primer fruto generado. Este es hebreo, esto es griego, igual hebreo y griego. Por lo tanto, podemos decir que el Mesías, en hebreo, es el Reshit de los Bikurim, en griego, el Aparjí de los Protogenematon, o en español traducido, el encabezamiento y la ofrenda de las primicias. Esto refuerza que el Mesías es tanto la ofrenda como el fundamento de nuestra redención. En Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza, el griego kefalé, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, que es arjí, el primogénito, que es protótocos, que es primogénitos de los muertos, para que todo tenga en él la preeminencia. Estas palabras en griego, encontradas en el Nuevo Testamento, corresponden a los términos hebreos Rosh, Reshit y Bikur, eh, traducidas del hebreo al griego en la Septuaginta. Esto nos lleva a las Moed
o fiestas o celebraciones del Eterno. El Reshit se relaciona con la ofrenda de cebada en la fiesta de los panes sin levadura, y el Bikur con los panes leudados de trigo en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Ambos apuntan al Mesías como el cumplimiento de estas celebraciones. El Reshit es una ofrenda de cebada presentada durante la fiesta de los panes sin levadura, que es Hat Hamatzot, según Levítico 23. Esta ofrenda marcaba el inicio del conteo hacia Shavuot, que sería la fiesta de las semanas. De manera simbólica, el Reshit representa la resurrección del Mesías, quien es la primicia de los que duermen, el comienzo del camino hacia la redención, así como el pueblo de Israel caminó hacia la tierra prometida, nosotros caminamos hacia la plenitud en él. Hasta ahora hemos visto que el Reshit pertenece a la segunda Moed o celebración o fiesta de Levítico 23. Pero, ¿qué hay de la primera, del Pesaj? ¿Por qué Bereshit comienza con la letra Bet, la segunda letra del alefato? ¿Qué nos dice todo esto? Para entender esto, debemos considerar al Pesaj como hecho antes de la creación. Los panes sin levadura, estos 7 días, como la creación misma, ¿sí? Periodo donde se entrega al Mesías o el Reshit. De ahí el conteo para llegar a la fiesta de Shavuot o Pentecostés en nuestro caminar en este mundo para llegar a dar fruto, para ya saltar a las últimas fiestas, donde viene el juicio. Pero pues eso es otra historia que en otro tiempo aclararemos. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la palabra Bereshit y el profundo significado que encierra. Espero que este estudio haya enriquecido tu comprensión de las escrituras y fortalecido tu relación con el Eterno. Recuerda que cada palabra en la Biblia tiene una riqueza inigualable que espera ser descubierta. Aquí en Lectores Bíblicos seguiremos explorando más sobre el plan divino y las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si te gustó este video, pues no olvides en darle me gusta, suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Activa las notificaciones para que te avisen cada vez que subamos un nuevo contenido y déjanos tus comentarios y preguntas. Nos encantará leer tus reflexiones, responder tus dudas. Tu participación pues nos enriquece bastante en este espacio.